Bendito sea el Rey de Israel. En estos momentos nos preparamos para volver a hablar acerca de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cantará una voz, aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el gran yo soy. Bendita sea la gloria de Dios. Bendecimos cada persona que está viendo esta transmisión en esta hora. Y todos aquellos que la van a escuchar cuando quede plasmada en las redes sociales. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Y volvemos a decirle que Dios tiene el control, que Dios tiene la última palabra. Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él sabe lo que hace y por qué permite tales situaciones. Pero en este momento voy a adorar y alabar al que vive por los siglos de los siglos. Así que te invito a adorar, a cantar al Rey de Reyes, a levantar tus manos al cielo y reconocer que Él reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. El gran yo soy. Estamos transmitiendo en vivo y pretendemos en esta hora predicar acerca de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. El Rey de Reyes, ninguna potestad resistirá la presencia y el poder. Hoy vamos a hablar bajo el tema la oración de Daniel, capítulo 9 del libro de Daniel. Desde el verso 3 hasta el verso 10 estaremos leyendo la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Adórale, que Él vive por los siglos de los siglos. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Aleluya, Él vive por los siglos de los siglos. Podemos confiar en el Señor. A pesar de las circunstancias, Él tiene el control. Él es un Dios amoroso, pero también es un Dios poderoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Aleluya, gracias, Señor, por tu presencia en este momento. Bendecimos cada hogar donde va a entrar esta transmisión. Declaramos bendición, declaramos sanidad. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú te mueves de manera especial. Gracias. Vamos a hablar tu palabra en este momento. Y creemos que tú vas a hablar. Que tu Espíritu Santo introduzca la palabra de manera especial en cada corazón. Y tú estés hablando, trayendo consuelo y esperanza en esta hora. Porque tú sigues siendo el gran yo soy. Aleluya. El gran yo soy. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos. Aleluya. Gracias, Señor, por el privilegio de adorarte, de bendecirte. Gracias porque podemos levantar nuestras manos y dar alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores. La palabra dice: mira a mí todos los términos de la tierra y sé salvo. Aleluya. No hay lugar mejor que estar en la presencia del Rey. No hay mejor lugar. No hay a dónde recurrir. Aleluya, que sea mejor que el lugar precioso de estar en la presencia del Rey.
Gloria al que vive y al que reina. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 3 en adelante. Y vamos a titular este pequeñito mensaje, así mismo como está titulado o rotulado en las Escrituras. Gloria a Jesús. Se titula La oración de Daniel. Leemos para la gloria del Rey. La palabra dice, y volví, dice Daniel, mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Aquí tenemos una oración que Daniel hace al Dios del cielo. La situación era la siguiente. Esta situación que Daniel estaba viviendo en esta época era porque Dios había mandado cautivo a Israel, especialmente a Judá, porque Israel se había dividido en dos partes. Una era la parte de Judá y otra era la parte norte que se le llamaba Israel. Y como el pueblo había pecado y hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, Dios envió a Nabucodonosor y lo llevó cautivo a Babilonia. Lo entregó en manos del enemigo. Porque Dios lo amonestaba, le hablaba, le decía, mandaba a los profetas y ellos no obedecían. Y Dios les dijo, lo voy a entregar en manos del rey Nabucodonosor. Y pasados 70 años lo volveré a traer a la tierra de donde lo saqué. Y dice Daniel que cuando entra en oración, dice Daniel que había leído los libros, las profecías, y se había dado cuenta que el tiempo prácticamente estaba cumpliéndose. 70 años de cautiverio. Y Daniel se humilló delante de la presencia de Dios. Daniel entró en humillación delante de la presencia de Dios. Porque Daniel sabía que había llegado el momento de que el pueblo de Israel comenzara a marchar hacia su tierra y restaurara las murallas. Pero en este momento, Daniel sabe que si el pueblo no entendía estas cuestiones, podía volver a desoír lo que Dios le había dicho. Y por eso dice el verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, dice Daniel, buscándole cómo. Daniel especifica cómo, dice en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza.
¿Sabe cuál era la característica de esa humillación, de esa oración delante de Dios que Daniel tenía? Algunos de los elementos básicos de la receta de la oración de Daniel eran los siguientes. En primer lugar, el profeta tenía una planificación decidida. Él dice: volví mi rostro a Dios el Señor. Estaba decidido a estar en la presencia de Dios. Estaba decidido a buscar el rostro de Dios. Estaba decidido a buscar la dirección de Dios. Estaba decidido a humillarse delante de la presencia de Dios. En segundo lugar, su oración fue como un acto penoso, doloroso. Fue un periodo de ayuno, de vestirse de luto, de sentarse sobre ceniza. Daniel no lo hizo como un gesto exterior para que lo vieran, sino para revelar la sinceridad de su corazón en medio del problema todavía que tenía Israel de ser cautivo en tierra extranjera. En tercer lugar, Daniel se dirigió al Señor de manera clara, franca, sencilla, y expresó con sinceridad su confusión. Repito, expresó con sinceridad su confesión. Daniel estaba desvelando su corazón delante de la presencia de Dios. Daniel se estaba humillando delante de la presencia de Dios. Daniel estaba reconociendo el control que tenía Dios sobre cualquier situación. Daniel sabía que Dios tenía la solución. Daniel sabía que Dios cumple su palabra. En cuarto lugar, la oración de Daniel fue una petición poderosa delante de la presencia de Dios. Daniel sabía que si se humillaba delante de la presencia de Dios, su oración era poderosa. Porque la palabra dice que al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Y como Daniel sabía que podía humillarse delante de la presencia del Señor con sinceridad, esa oración iba a ser poderosa. No por la palabra que Daniel utilizara, sino porque Daniel estaba derramando su corazón delante de la presencia de Dios. Otro elemento básico de la oración de Daniel es, en quinto lugar, su oración fue privada y personal. Daniel no se puso a orar en público. Daniel sabía que cuando iba a buscar el rostro de Dios, ese momento tenía que ser privado, exclusivo, personal. Por eso Jesús dijo en una ocasión que cuando busquemos a Dios en secreto, mientras le busquemos en secreto, Dios va a manifestarse en público. Dios siempre está atento a nuestra oración. Dios siempre está dispuesto a escuchar. En sexto y último lugar, otro elemento básico de la receta de la oración de Daniel es la siguiente. La oración debe lograr una penetración plena en la presencia de Dios. Tu oración, tu ruego, tu accionar mientras esté orando delante de la presencia de Dios debe lograr una penetración en la presencia de Dios. Tiene que subir a lo alto tu oración como olor fresco, como olor fragante. Que a Dios le huela a perfume tu oración. No como la oración que hizo el fariseo, diciendo: Señor, yo oro tantas veces en el día, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo. Y dice Jesús que en esa ocasión el fariseo salió de ese lugar igualito como llegó. Pero presenta Jesús la oración de un publicano, que el publicano se ponía la mano aquí y decía: Señor, sé propicio. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Ten piedad. Y dice Jesús que ese publicano que estaba orando y que era menospreciado por el pueblo
fue justificado delante de la presencia de Dios. Dios escuchó su oración. Dios se puso atento a la oración de ese publicano. Entonces la oración de Daniel encontró e hizo, mejor dicho, penetración. Penetró, subió a la presencia de Dios. Hay cosas que yo voy a resaltar ahora en estos versos que hemos leído. Cuando Daniel dice, volví mi rostro al Señor, buscándole en oración. Para definirte la oración no es más que hablar en la presencia de Dios, tal y como tú lo sientes, de manera franca y de manera directa. Daniel dice, en ruego, a Dios no se le da órdenes. A Dios se le ora y ruego, diciéndole, Señor, si es posible, si es por tu misericordia, si te agrada, que sea tu voluntad y no la mía. La oración debe llevar ruego delante de la presencia de Dios. Dice Daniel, en ayuno. El ayuno es abstenerse de todo alimento y toda bebida, entrar en la presencia de Dios y durar un periodo ahí delante de la presencia del Señor, sin comer, sin beber, simplemente orando, dándole gracias al Señor, buscando el rostro de Dios, humillándonos delante de la presencia de Dios. Pero también Daniel decía que buscó a Dios en silicio y en ceniza. El silicio en la antigüedad no era más que cuando muchas personas rasgaban su vestidura, la rompían y se ponían ropa áspera, incómoda, y se sentaban en ceniza, en el suelo. A eso se le llama silicio y ceniza. Y Daniel estaba ahí a sola en la presencia de Dios, humillado, diciéndole, Señor, reconozco que no soy nadie delante de tu presencia, que si soy alguien te lo debo a ti. Y ahora yo estoy buscando tu rostro e humillándome delante de tu presencia. Si hay algo que Daniel denota en esta oración, en el verso 4, Daniel dice, ahora Señor Dios grande, reconoce que Dios es grande, dice digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hay que volverse a Dios, porque Dios siempre va a guardar, dice su palabra, el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Daniel, mientras está humillado, dice el verso 5, hemos pecado. Aún Daniel siendo fiel delante de la presencia del Señor, Daniel está intercediendo por el pueblo y él dice, hemos pecado. Mira la humildad que Daniel tenía. Él dice, hemos pecado. Hemos hecho iniquidad. Si Daniel dice, hemos pecado, en otra palabra está diciendo, te hemos desobedecido. Y utiliza también una palabra que se llama iniquidad. La palabra iniquidad viene del hebreo agua, que viene del arábigo, que tiene como significado el doblar, el desviarse del camino. Hay gente que van derecho en los mandamientos, en los consejos que Dios le ha dado, y un momento llega donde se doblan, eso quiere decir se extravían, se desvían del camino. A eso se refiere la iniquidad. Y Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Cuando dice que hemos hecho impíamente, Daniel está diciendo, hemos sido unos impíos, hemos hecho obra de impiedad, cosas que te desagradan a ti. Hemos sido rebeldes. No hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mire que el verso 6 dice, no hemos obedecido. ¿A quiénes? Dice, a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre. ¿A quiénes le hablaron? Ahí dice, a los reyes le hablaron, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Pero no hemos obedecido, porque hemos hecho lo malo delante de tu presencia. Por eso Daniel dice, Señor, tuya la justicia y nuestra la confusión de rostro. Si hay confusión, si hay temor, si hay desesperanza, es nuestra. Dios nunca tiene confusión, porque Dios siempre tiene el control de toda la situación y Él sabe lo que va a hacer en cada momento específico de la historia.
Y mira el verso 7, que hay una frase que dice, cuando él dice, nuestra es la confusión de rostro, pero también dice, y todo Israel, todos los moradores de Jerusalén, también la confusión de rostro es para ellos, para todo Israel, para todo lo que están cerca y todo lo que están lejos. El verso 8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Otra vez vuelve Daniel a decir, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Hemos pecado. Pero Daniel dice en el verso 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Si le corresponde a alguien tener misericordia, en primer lugar le corresponde a Dios, porque él dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él hemos sido rebeldes y no hemos obedecido a su voz. Lo que Daniel está diciendo, que a pesar de todo, Dios sabe tener misericordia. Dios sabe perdonar. Lo que estoy diciendo es que nuestra nación necesita humillarse delante de la presencia de Dios. Lo que quiere decir que del presidente, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial necesitan humillarse delante de la presencia del Señor, porque la confusión de rostro es para nosotros, la desesperanza es para nosotros, porque hemos pecado delante de la presencia del Señor. Como nación no hemos desviado de la palabra de Dios, hemos hecho impíamente y por lo tanto ha venido confusión sobre nuestras vidas. Pero yo invito en esta hora al que me está viendo y al que me va a ver después que este video quede colgado en las redes sociales, que hay que buscar a Dios, hay que humillarse, hay que buscar el rostro de Dios, hay que decirle al Señor que tenga misericordia, hay que decirle al Señor que nos perdone. Desde el presidente hasta el más pequeño de esta nación necesita buscar el rostro de Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de confesar nuestros pecados delante de la presencia del Señor. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Si te pregunta cuál es la voluntad de Dios, yo te voy a decir ahora cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la va a conocer en las Escrituras. Debe leer las Escrituras y debe confrontar tu vida, tu accionar, tus pensamientos, cómo tú actúas y cómo caminas. Tiene que confrontarlo con la palabra de Dios, como si la palabra de Dios fuera un espejo. Y cuando te vea en ese espejo y vea que la palabra de Dios choca con alguna actitud que tiene y con algo que esté haciendo, debe abandonar esa actitud y debe ir a la presencia de Dios y decir, Señor, ten misericordia, perdóname, y volverte a Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo de buscar a Dios. Ese es el tiempo de estar en la presencia de Dios. Este es el tiempo que hay que buscar a Dios. Este es el tiempo que hay que llorar delante de la presencia del Señor. Porque Dios tiene el control de cada situación. Y Dios ha permitido cosas en nuestras vidas para doblegarnos, para que podamos buscar su rostro, para que nos humillemos delante de su presencia. Porque Él siempre tiene la última palabra. Gracias por escuchar. Gracias. Es tiempo de buscar a Dios. Me voy a despedir, pero no antes sin expresar estas últimas palabras. Cuando esto pase, volverá el mundo a tomar su reino. Pero no te olvides de buscar a Dios. Visita una iglesia donde se predique el evangelio verdadero, el evangelio que está en las Escrituras, y confronta tus actitudes con la palabra de Dios. Si está aquí en Burende, si no tiene una iglesia donde congregarte, nos puede visitar en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, cerca de la entrada del Santo Cerro, ahí mismo en la autopista, nuestro pastor Ramón Santana Sosa. Si ve este video y está fuera de nuestra nación o aquí mismo dentro de nuestra nación,
También estamos colaborando con la Fundación Jiré Casa de Refugio que dirige nuestra hermana Roquibel Zorrilla. Cualquier aportación, cualquier ayuda, estamos aquí en esta comunidad, te puede contactar con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Acuérdate el tema del mensaje, la oración de Daniel, que invita a la humillación y a buscar el rostro de Dios. Así que cada cristiano también que va a escuchar esto, Dios tiene control de la situación, Dios es misericordioso, Dios te guarda, Dios te guía, Dios te suple, es nuestro hacedor. Y como es nuestro hacedor, es quien te sustenta, quien te suple. Dios es el Dios que suple. Dios es el Dios que sana. Dios es quien tiene la última palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.